Señor, danos la luz, la dirección correcta de tus palabras para no equivocarnos en seguirte, Señor. No queremos ser como ese ciego en Juan, donde tenía tan poca conocimiento de ti, Señor, y batalló con los religiosos que lo asediaban. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a no equivocarnos con doctrinas importantes. Bendice esta iglesia, bendícela, que la hagas estar bien, la hagas crecer. Queremos que todo este grupo sea salvo, que todo este grupo esté en la gloria, que todo este grupo siga firme, Señor. Guárdala, pues, nuestra iglesia. También protégela, Señor, de esta enfermedad, Señor, que tú la cuides, que no haya más infectados, que nos protejas y nos guardes también de ello. Y que en esa mañana me uses a mí en este mensaje, Señor, que limpies mi corazón y me quites cualquier iniquidad y que abras el corazón de los hermanos para dejar entrar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Mateo 25 y versículo 31. Desde el 31 hasta el 44. Dice la Biblia, Mateo 25, 31 al 44, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer; tuve sed, me disteis de beber; fui huésped y me recogisteis; desnudo y me cubristeis; enfermo y me visitasteis; estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me disteis de comer; tuve sed y no me disteis de beber; fui huésped y no me recogisteis; desnudo y no me cubristeis; enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y prácticamente, hermanos, les está el Señor diciendo a los cabritos, les está refiriendo las obras que ellos dejaron de hacer y que por las cuales obras Él los condena, a los de este lado, los condena al infierno, mientras que los de la mano derecha, por hacer estas obras, entran al reino. Normalmente, hermanos, las sectas surgen precisamente a veces de oír ciertos pasajes y por desoír otros. Y desde la semana pasada yo les comentaba que tengamos cuidado acerca de las conclusiones fáciles o rápidas o que pensamos, que tengamos cuidado las conclusiones o las cosas que estamos afirmando. Es importante la forma de interpretación de las Escrituras para que no nos equivoquemos.
como aquellos, Aquila y Priscila, que ellos tenían una cierta línea de enseñanza, tenían una cierta doctrina, y luego vino más bien era judío poderoso, ¿recuerdan cómo se llamaba? Este judío, un judío que era muy poderoso en las escrituras, pero Apolos, yo creo, y él tenía le faltaba como cierta doctrina o cierta enseñanza. Luego Priscila y Aquila vinieron para declararle y enseñarle algunas cosas que él estaba poquito no correcto, o por lo menos quizá le faltaba. Nosotros los cristianos no podemos dejar de desoír toda la Biblia. Tenemos que tratar de amalgamarla, aunque a veces nos cueste trabajo tratar de acomodar cada cosa, aunque a veces parece no acomodarse y no entrar allí en cierta acomodación a nuestro entendimiento a veces, y a veces quizá no vamos a lograr hacerlo, pero debemos nosotros creer por la fe esos pasajes, aunque a veces nos cuesta trabajo poderlos amalgamar o poderlos conciliar. Por eso es muy fácil que los testigos de Jehová, ellos llegan a la conclusión en decir que no hay infierno, porque hay un versículo entre 1000 que dice en vez de infierno dice sepulcro. O dicen que Cristo no es Dios, y para ellos es fácil decir Cristo no es Dios porque Jesucristo dijo el Padre es mayor que yo, y sin embargo desoyen los demás versículos donde Jesucristo dice que yo y el Padre una cosa somos, y el que me ha visto ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? En esta mañana, en este estudio poquito largo que quiero compartir, es importante. Últimamente yo pienso que estamos muy alejados de la Biblia, y voy a tratar de dar un poquito más de información de la Biblia, algunos pasajes para que los analicemos, para que los desmenucemos, para que los veamos y podamos, a la luz de toda la Biblia, no de un solo pasaje, sino de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, podamos nosotros hacer nuestras conclusiones y podamos hacer la interpretación correcta de lo que dicen las Escrituras. Dice aquí este versículo, y la verdad, hermanos, es que el tema que voy a tocar a algunos les costará trabajo, pero miren, para mí algunas doctrinas me cuestan trabajo no creerlas. La verdad es que yo creo todo lo que dice la Biblia. Ese no es el problema es cuando no cabe en nuestra inteligencia. Ese es el problema. Entonces, este estudio, yo quiero que nosotros lo veamos. En el versículo 31, quiero que analicemos estos versículos. Dice aquí el primer versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahora, si yo les pregunto, cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria, la mayoría de nosotros vamos a creer, tal vez, ¿verdad? Obvio por el versículo, que lo que el Señor está diciendo es que Él viene de la gloria, viene del cielo a la tierra. Yo pienso, ¿verdad? Y yo pienso que no hay otra forma de interpretar este versículo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Él, ¿de dónde viene? Y ¿de dónde viene? Miren, hermanos, si ustedes leen versículos anteriores, el capítulo anterior está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, no es fácil nosotros concluir o acertar que el Señor Jesucristo, cuando Él viene en su gloria, Él viene a la tierra.
Él viene de la gloria a la tierra y dice que todos los santos ángeles vienen con Él. Él es escoltado por los ángeles. Cristo viene del cielo a la gloria. Cristo viene de la gloria a la tierra. Y dice que viene en el versículo 31, dice, para sentarse sobre el trono de su gloria. Cristo viene del cielo y se sienta en un trono que está puesto, ¿dónde? En la tierra. Cristo deja su trono de gracia, si quieren leerlo, en Hebreos 4:16, ahí habla acerca del trono de la gracia. Jesucristo, después de mucho tiempo, después de muchos años, desde el día que Él ascendió a los cielos y que Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, habiendo concluido su obra de redención, desde ese día se sentó en el trono de la gracia, a la derecha del Padre. Por eso Esteban el mártir, cuando él muere, él alza los ojos y ve a Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí está Cristo sentado hasta el día de hoy sobre el trono de la gracia. Hebreos 4:16. Pero un día Jesucristo se levanta de ese trono y dice aquí que viene en gloria y se sienta sobre el trono de su gloria. Habla de otro trono. Él viene y se sienta. No hay duda de esto, ¿verdad? Él viene y se sienta sobre el trono de su gloria. Ahora, este trono de su gloria, vamos a ver ahorita bíblicamente que no es un trono en el cielo, que es un trono en la tierra, que es un lugar en la tierra, es un sitio donde el Señor Jesucristo se va a sentar como Rey soberano sobre toda la tierra, donde todas las gentes le van a ser sujetas, reinando desde Jerusalén. Esto es bíblico, hermanos. Esto no es un versículo sacado del contexto, ni sacado de aquí para allá. Todo esto está por toda la Biblia. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Está por toda la Biblia. Y ahorita vamos a ver versículos en todas partes para que ustedes vean que este trono de gloria es un reino en donde el Señor Jesucristo se va a sentar desde la casa de David. Dice Lucas 22:29. Siempre vamos a ir a Mateo 25, pero vamos a ver algunos textos. Lucas 22:29. Y les voy a pedir, hermanos, que pongan atención porque sí van a ser mucha información y van a ser muchos versículos. Entonces no cabe ninguna duda. En Hebreos 4:16 habla del trono de la gracia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y algún día el Señor dejará ese trono de gracia y vendrá, Mateo 25:31, y se sentará sobre el trono de su gloria, que es un trono puesto aquí en la tierra. Dice aquí 22:29 al 30. Y yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Jesucristo habla de un trono, habla de un reino y está hablando, les está diciendo a los apóstoles que Él también les ordena un reino a los apóstoles, igual como el reino que Él va a tener del Padre, y que estos apóstoles, dice aquí, os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es literal, hermanos. Esto no es espiritual. Esto es literal. Las tribus de Israel son las tribus de Israel. Mire, ahorita las tribus de Israel están por todo el mundo, ¿verdad? Si ustedes leen la Biblia y si ustedes leen el Nuevo Testamento, solamente menciona, por ejemplo, Jerusalén y menciona Judá. ¿Dónde están las otras tribus? Están esparcidos, están regados.
Pero en el libro de Apocalipsis dice que el Señor va a mandar sellar 12,000 de cada tribu, porque el Señor los conoce. No importa dónde estén, no importa dónde estén metidos, el Señor conoce sus tribus. Y Él los va a mandar algún día a sellar, y los va a mandar traer a Palestina. Y ya no van a haber solamente 2 tribus ahí, va a haber 12 tribus, como en un principio las había, ya no separados, sino 12 tribus. Va a haber cada una de las tribus ahí, van a estar por sus nombres. Y luego dice que los apóstoles, los 12 apóstoles, van a tener también tronos, van a tener sillas en el reino, y van a reinar sobre las 12 tribus. Esto es literal, hermanos. Yo lo creo, así está en la Biblia, y vamos a ver muchos versículos acerca de esto. En Isaías 9:6 habla acerca del Mesías, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y habla acerca de su reino. ¿Cuál creen ustedes que era la doctrina predominante en los días de Cristo? Era el reino, hermanos. ¿Sí dijo el reino, don Saúl? La doctrina predominante era el reino. No dice el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino. ¿A cuál reino se estaba refiriendo, hermana Anaí? Se estaba refiriendo al reino a donde nuestro Señor Jesucristo será el Rey, hermanos. Y queremos un Rey justo. Queremos un Rey que reine sobre toda la tierra. Un Rey correcto. Y el único con este título y que cumple estos requisitos va a ser nuestro Señor Jesucristo. Algún día reinará en toda esta tierra nuestro Señor Jesucristo, porque así está escrito. Por eso cuando el Señor le dice a los apóstoles, le dice a la gente, cuando oren, digan: y venga tu reino. Hermanos, no está hablando de la iglesia allí, está hablando del reino que los judíos esperaban, que era al Mesías reinando desde el trono en Jerusalén como dinastía de David. La iglesia todavía no nace. La iglesia nació con los sufrimientos de Cristo. La iglesia nació con los sufrimientos de Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos a un candelabro que tenía sus ramas o sus varas, esa cosa era labrada a puros golpes, enseñándonos cómo nació la iglesia. La iglesia nació con los sufrimientos de Cristo. La iglesia nació como nació Eva de la costilla de Adán, con los sufrimientos. Por eso hasta ese momento el reino está siendo anunciado a Israel. Era la promesa para ellos, ¿verdad? Y ellos lo esperaban, este reino. Por eso en otro lugar dice que al Señor Jesucristo lo querían arrebatar para hacerle rey. En San Juan dice aquí Isaías 9:6. Alguien que sea tan amable, hermano Johnny, que lo lea 9:6 al 7. Amén. Dice: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El versículo 7, Johnny. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. Hasta ahí nada más, hijo, está bien. ¿Desde dónde va a reinar él? Desde el trono de David, hermanos. Ese trono, hermanos, todavía está disponible. Y Jesucristo es... ¿de dónde, hermana Josefina? Es de la casa de David. Y hay un reino y un trono preparado para él. Por eso cuando Cristo viene, dice en nuestro versículo de Mateo 25:31, que Él viene y se sienta sobre el trono de su gloria, ¿verdad? Hay un trono para nuestro Señor Jesucristo. Dice también en Lucas 1:32.
Alguien más que sea amable y que lo lea, Lucas 1:32. Vean, hermanos, las esperanzas de Israel. Vean las esperanzas de Israel. Vean sus deseos, sus alegrías, hermanos. Vean cómo ellos esperaban ese reino, porque ese reino sería su salvación. Dice Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Dice aquí, dice que este será llamado grande, y el Altísimo le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Esto es literal, no es simbólico, esto es literal. Para que alguien diga que esto es simbólico, tendría que convencerme de esto. Pero una clave que una vez les dije, para creer que algo es simbólico, tenemos que tener un antecedente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces no hay duda que habrá un reino y que el Señor Jesucristo será el rey. ¿Y para quién será este reino? Ya lo vimos literalmente, aquí lo están proclamando los judíos, ellos lo están proclamando, ellos están hablando, se están aferrando a esa promesa, están viendo en Jesucristo al Mesías, al señalado, al que viene para librarles y para establecer su reino en la casa de David, y para librarles y que este reino sea puesto. Ellos lo esperaban. Sin embargo, más adelante obviamente las cosas tuvieron que cambiar, ¿verdad? Obviamente cambiaron porque no creyeron en Jesucristo, no lo aceptaron. Había algunos cuantos por ahí que sí creían. Se supone que la mayoría de Israel debería de creer, ¿verdad? Pero no creyeron, y por eso se pospuso ese reino que será en un futuro. Bueno, no cabe duda para quién es el reino, es para los judíos. Mateo 19:28. Mateo 19:28. ¿Alguien más que lo lea? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre del trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. El Señor está hablando todavía aquí a los apóstoles, se les está hablando una vez más que habrá unos tronos en donde los apóstoles, ellos se van a sentar en este reino. Este reino, hermanos, yo que soy mileniarista o que creo en el milenio, esto también está claramente en el libro de Apocalipsis 20:1-7. Ahí habla, si quieren ustedes luego pueden leerlo, Apocalipsis 21:7. Este reino en donde el Señor Jesucristo va a reinar desde la casa de David, este reino que va a durar 1000 años, va a ser un reino sin el diablo, sin Satanás. Satanás será echado al pozo del abismo. Entonces el Señor durante esos 1000 años, Él va a reinar para su pueblo, va a cumplir las promesas dadas a sus padres de poseer la tierra, de que ellos sean los predicadores, de que ellos sean los reyes y sacerdotes a todo el mundo. Y luego al final, bueno, ya vendrá otra cosa que ya sería otro tema. Hechos 1:6. Hechos 1:6. ¿Alguien más que lo lea? Dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en estos tiempos? Hermanos, fíjense bien aquí. Aquí ya estamos en el Nuevo Testamento. Aquí ya nació la iglesia. La iglesia ya nació. No está todavía en planes. La iglesia ya nació. Y lo primero que le preguntan a Jesucristo es: Señor, ¿vas a restituir el reino a Israel? ¿Les vas a instituir el reino? ¿Y qué dijo Cristo? Que todavía no es tiempo.
Y en Juan 18 Jesucristo dijo: ahora pues mi reino no es de aquí, porque si fuera mi reino de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a sus asesinos. Ahora pues mi reino no es de aquí. La palabra clave es la palabra ahora. Versículo que no está en la Biblia 1960, pero está en nuestra Biblia. Ahora no es el reino. Le preguntan a Cristo: Señor, ¿es el tiempo de establecer el reino? Y miren, hermanos, si Israel en ese tiempo se hubiesen arrepentido, claro que se hubiese establecido el reino. Esa era la intención. Era toda la intención. Por eso tú ves a los apóstoles predicándole no a cualquier persona, sino a los judíos. Por eso les dice Pedro, cuando ellos compungidos de corazón le dicen: ¿qué hacemos? Y Pedro les dice que se arrepientan y se bauticen, cosa que es también otro tema, eso del bautismo para Israel. O sea, es necesario que se arrepientan y se bauticen. Sin embargo, ellos no creyeron. Obviamente toda la generación de Israel no creyó, ¿verdad? Unos cuantos creyeron, fueron salvos. Fueron ellos el grupo de la iglesia, y luego nosotros estamos siendo añadidos a la iglesia todos los días, hermanos, todos los días. Pero hay un reino donde nuestro Señor Jesucristo va a reinar. Si regresan otra vez a Mateo 25, Mateo 25 dice que el Señor Jesús viene y se sienta sobre el trono de su gloria. Y luego versículo 32 dice que son reunidas delante de Él todas las gentes, hermanos. Todas las gentes son reunidas delante de Él. ¿Dónde es este juicio? Este juicio, hermanos. El otro día escuché a un hermano que decía, no de nuestra iglesia, él decía que este es el juicio final. Este no es el juicio final, hermanos. Este juicio es en la tierra, porque el Señor Jesucristo viene a la tierra y se sienta en el trono de su gloria, y luego dice que son reunidas delante de Él todas las gentes, y dice que todas las gentes son reunidas delante de Él. Todas las gentes están vivas. Están vivas, hermanos. No están muertas. ¿Sí te fijaste? Las gentes están vivas y Él los reúne a todos. Y tan vivas están que la razón que Él les dice a los cabritos, que los condena porque no hicieron ciertas obras de misericordia. Y la razón que Él les dice a los de la derecha. Pero este grupo, hermanos, que Él junta y del cual grupo hace dos. Si se fijaron, hace dos grupos, unos cabritos a la izquierda y unos ovejas a su derecha. Y Él les dice a los de la derecha primero, comienza con los de la derecha, con los justos les dice: miren ustedes, gracias por lo que me hicieron. Y luego les dice el Señor Jesucristo: gracias por haberme dado agua, gracias por haberme vestido, gracias por haberme visitado en la cárcel, gracias por haberme dado esto. Y dice que los justos, los de la derecha, le dicen: Señor, ¿cuándo? Y luego el Señor señala a otros que a mí se me ocurrió que no están allí. Él señala a otros, ¿verdad? Y dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Ahora no cabe duda, hermanos, este no es el juicio de 2 Corintios 5:10. En 2 Corintios 5:10 dice Pablo que es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. No es el mismo juicio, hermanos. Este juicio en donde todas las gentes son reunidas no es el mismo juicio del de 2 Corintios 5:10, en donde dice Pablo: es menester que todos nosotros, los santos, los cristianos, los que hemos creído en Cristo, es menester que nosotros solitos parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho.
por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no se determina la salvación, hermano. La salvación es ahora. Ahí no se determina, porque ahí es menester que todos nosotros estemos allí en ese juicio para que el Señor dé un premio o no dé nada. Y tampoco el juicio de Mateo 25:31 es el mismo que menciona en Apocalipsis 20:11 al 15. Tampoco es el mismo. En Apocalipsis 20:11 al 15, este juicio tendrá lugar en el cielo después de la segunda resurrección. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Después de la segunda resurrección, este juicio es hecho en la gloria, es hecho en el cielo, en donde tendrá lugar en el cielo, y en donde se va a sentenciar de acuerdo por las malas obras, diferente del juicio de la tierra. Ahora, regresando otra vez a Mateo 25, déjenme leer, hermanos. El juicio en el cielo después de la segunda resurrección es según las diversas malas obras, para dar diversos castigos. Si ustedes lo leen en Mateo 20, habla acerca de los castigos que van a recibir las personas prácticamente que ya están condenadas, ¿verdad? Mateo 20 son personas que están condenadas en el juicio del gran trono blanco. Pero aquí en Mateo 25 habla sobre ciertas obras específicas, buenas o malas. ¿Sí, hermanos? Entonces, el versículo 40. ¿Quiénes son los hermanos de Jesucristo? Aquí en Mateo 25. Son los hermanos de Jesucristo, es la iglesia. Miren, hermanos, Jesucristo dijo aquí: en cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son los hermanos de Jesucristo? Los hermanos de Jesucristo, hermanos, son sus judíos, son los judíos de raza. Ellos son los hermanos de Jesucristo. Jesucristo, Él nos llamó amigos a la iglesia, pero Él no nos llamó sus hermanos. O no me acuerdo yo ahorita. ¿Hay algún versículo donde diga que somos hermanos de Cristo? No me acuerdo ahorita, hermano, de veras. No tuve tiempo para buscar. Pero Jesucristo dice en San Juan que Él le ha llamado a los apóstoles amigos. O sea, somos amigos, no hermanos. Entonces, aquí los hermanos de Jesucristo son los judíos de raza. Hay un texto que dice: mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Espiritualmente, Esther. Sí, me acordaste, yo también me acordé. Jesucristo dijo que espiritualmente llegamos a ser hermanos de Jesús, pero en un sentido espiritual. Pero cuando Jesús está hablando aquí acerca de sus hermanos, está hablando literalmente de una raza específica, según Hebreos 2:11 al 14. Mire lo que dice ahí, Hebreos 2:11 al 14. Dice aquí, ¿ya lo tienen? Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, no se avergüenza de llamar hermanos a los hebreos. ¿Estamos de acuerdo? Él no se avergüenza de llamar hermanos a los hebreos, porque son sus hermanos, porque Él padeció como ellos, porque fue uno de ellos. Jesucristo era judío. Él era un hebreo, literal, nació de padres hebreos. Cristo era judío. Y en este versículo dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Son sus hermanos.
Los judíos son sus hermanos, son hermanos de Jesucristo, y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice más abajo, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Versículo 13, y otra vez, yo confiaré en Él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios, hablando de los israelitas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿Qué está diciendo? Si los judíos son de carne y sangre, Cristo es también de carne y sangre. Cristo es exactamente igual que ellos. Entonces, los hermanos de Cristo en Mateo 25 son los judíos que hoy tenemos. Son hermanos de Cristo, y Cristo no se avergüenza de llamarse hermano de ellos. No se avergüenza, hermanos. Y es más, dice allí en Mateo 25 que la razón por la cual Él premia a las ovejas de la derecha, fíjese bien, la razón que Él premia a las ovejas de la derecha es por haber ayudado a sus hermanos. ¿No, hermanos? Es por haber ayudado a sus hermanos. Por eso los justos, esta gente le dice, Señor, ¿cuándo? Y Cristo señala y dice, mira, lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Vean cómo el Señor se toma tan a pecho o tan personal. Lo que se le haga a un hebreo es como hacerlo a Cristo. Para bien o para mal, lo que se le hace a un hebreo es como hacerlo para Dios, en contra o a favor. Lo que se hace en contra de un hebreo es hecho en contra o para bien. Y por eso estas gentes, hermanos, solamente por ayudar a los judíos, es lo que yo entiendo hasta ahora, solamente por ayudar a los judíos heredan el reino. Heredan el reino. Y los otros no lo heredan porque no hicieron estas mismas cosas. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen, hermanos, que este reino no es la salvación. En San Juan 3:5, el Señor le dice a Nicodemo que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y el que no naciere otra vez de agua de espíritu no entrará en el reino de Dios. Cosa que todos nosotros hemos cumplido. Somos salvos. ¿Verdad? Somos salvos. Pero para entrar al reino, a este reino donde Cristo va a reinar desde Jerusalén, hay otros requisitos y no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estas gentes heredan el reino? Solamente por ayudarle a los judíos, no por darles un vaso de agua, por cubrirlos, por tal. ¿No dijo el Señor Abraham que Él va a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan yo voy a maldecir? Claro, hermanos. Es que Cristo no se avergüenza de sus hermanos, los judíos, y yo creo que Mateo 25 está hablando de los judíos, de los israelitas. Bueno, todas las gentes son reunidas. ¿Cuáles son los requisitos entonces para entrar al reino en donde el Señor Jesucristo va a estar reinando en Jerusalén? Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dice aquí, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Es lo mismo que la salvación esto, hermanos? Nosotros nunca fuimos pobres en espíritu. Es más, si todavía ni lo somos. Pobres en espíritu es gente humilde. Y para entrar al reino en donde Cristo va a reinar, es necesario ser pobre en espíritu. Y los que cumplan este requisito van a entrar al reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que es diferente, hermanos? ¿Que es diferente el reino milenial? ¿Es diferente el reino donde Jesucristo va a reinar desde el trono de Jerusalén? Y allí mismo en el capítulo 5, versículo 20, fíjense lo que dice. Porque os digo, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
¿Cuál es el requisito, hermanos, para entrar en el reino de los cielos? En ese reino donde Cristo va a reinar. Ser pobre en espíritu, hacer la voluntad de Dios, de los que padecen persecución por causa de la justicia. Y dice aquí Cristo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Está hablando de la salvación aquí? No, hermanos, no está hablando de la salvación. Está hablando de una justicia que se requiere para entrar al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? O al reino de Jesucristo, donde Él va a reinar. ¿Estamos bien o están confundidos? ¿Qué requerimos nosotros para ser salvos, hermana Cheli? Arrepentirnos y creer en Cristo. ¿Qué se requiere para que las personas hereden el reino? Tener un poquito más de justicia que la de los escribas y los fariseos. ¿Recuerdan la justicia de los fariseos y de los escribas? Ellos sí guardaban la ley. Bueno, lo que les convenía, ¿no? Ahí les traían un vaso de agua. ¿Me da un vaso de agua?, decía el fariseo. ¿Cómo no? Se lo daban y el fariseo, oiga, aquí tiene un mosquito. Ah, perdón. Y luego le daban el colador y lo colaba y ya tiraba el mosquito, ¿verdad? Y se tomaba el agua. Esto estaba bien, hermanos. Hay que colar el mosquito, ¿no? Pero ¿saben por qué Cristo los criticó? No por hacer eso. Cristo no los criticó por colar el mosquito. Cristo no los criticó por ofrendar sus diezmos de las hortalizas. Cristo los criticó por dejar lo que es lo más grave de la ley: el juicio, la misericordia y la fe. Porque ellos colaban el mosquito y ¿qué hacían? Se tragaban el camello. O sea, Cristo no los criticó por guardar la ley. Cristo los criticó por cumplir una parte solamente de la ley, lo más fácil, lo que les convenía, y por dejar el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, para entrar al reino milenial o al reino donde Cristo va a reinar, es solamente que alguien sea un poquito, que haga una poquita mayor justicia que la que hicieron estos hombres. Y lo vemos en Mateo 25, que dice que hicieron ciertas obras de caridad y que esto los llevó al reino. Hermanos, ¿ustedes creen que el reino milenial, en donde los testigos de Jehová se imaginan que van a estar ellos, y ahí los ves tú felices abajo de un árbol, ahí acariciando los osos y los animales, están felices? Esa es la aspiración de nosotros, hermanos. Esa no es mi aspiración, hermanos, porque yo tengo mayores cosas y mejores cosas, mejores promesas en la gloria en el cielo. Claro que voy a estar en la tierra y ahorita lo vamos a ver. Claro que voy a estar en la tierra, pero yo no voy a estar perdiendo el tiempo acariciando a los animales. No, hermanos, yo no voy a estar perdiendo el tiempo ahí amarrando los leones o dándoles de comer. Yo voy a estar con Cristo, yo voy a estar con Él por todas partes, por todo el mundo, por toda la galaxia. Voy a estar con Él. Porque yo voy a ser un hombre espiritual, que no voy a necesitar de alimentos, de comida ni de agua, porque voy a ser espiritual, seré como Cristo. Sí voy a reinar yo sobre la tierra, claro que voy a reinar sobre la tierra. Pero literalmente el reino, literalmente no fue preparado para nosotros. Fue preparado para los hebreos, para los judíos, para los israelitas. Ellos son herederos del reino. Pero nosotros, los gentiles, los que no teníamos promesa, los que no teníamos esperanza, los que éramos llamados perros, que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, algún día también vamos a entrar al reino y vamos a reinar sobre algunas ciudades, si es que hacemos algo para Cristo en esta vida. Por eso esas gentes de Mateo no son la iglesia, hermanos. Esa gente bienhechora y que hizo buenas obras no es la iglesia como algunos piensan. Son gentes. Es la gente que queda después de la gran tribulación. Y ustedes me preguntarán que dónde está la iglesia.
Estamos en el cielo, seguramente. Estamos en el cielo. Nosotros también vamos a heredar el reino, pero en una forma espiritual. ¿Cómo es una forma espiritual? Si estuviera el hermano Marcos aquí nos explicaría, pero si entiende lo que es una forma espiritual. Él decía que la cosa carnal y la cosa espiritual, ¿verdad? Él nos hacía bien la diferencia. ¿Qué es la cosa espiritual? O sea que espiritualmente vamos a reinar. ¿Cómo será esto, hermano Johnny? Glorificado, un cuerpo ya sin pecado. ¿Cómo ves, Nayeli? ¿Sí será así como decimos, espiritualmente? Sí, hermanos, espiritualmente. Recuerden al Señor Jesucristo cuando Él resucitó, ya siendo glorificado, Él podía ir y venir sin necesidad de una puerta. Y aunque Él sí comió, pero no porque tenía necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Y algún día seremos semejantes como Él es. Ya las primeras cosas fueron pasadas, hermanos, ¿verdad? Las tristezas ya se fueron, las amarguras ya se fueron, todo ya se fue. Ahora somos espirituales. Y como dijo un hermano, imagínate, si la ausencia de todo mal es glorioso, ¿qué será la presencia de todo bien? 1 Corintios 6, versículo 2 y 3. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 2 al 3? A ver, alguien que lo lea. Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar como muy pequeñas, ¿o no sabéis que lo hacemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de este siglo? ¿Qué dice aquí, hermanos, en este versículo? Que los santos han de juzgar ¿al qué? Al mundo. ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Y a los ángeles. Va a ser en el reino de Cristo, hermanos. Vamos a juzgarlos nosotros. De ahí la necesidad, o más bien de ahí la importancia de que cada uno de nosotros trabaje, hermanos. Que hagamos algo para que en el reino tengamos un buen puesto. De ahí la importancia. Dice que hubo una contienda entre los apóstoles porque ellos buscaban un buen puesto en el reino. ¿Recuerdan que hubo una contienda? Que la madre de los hijos de Zebedeo vino y le dijo: Señor, que estos dos hijos míos se sienten uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Ellos buscaban un buen puesto en el reino. ¿No buscas tú un buen puesto en el reino, hermanos? Sí. Y no depende de hacer buenas, ¿cómo te diré? Depende de nuestra fidelidad y nuestra entrega por el Señor. De ello depende. Un buen puesto en el reino. Dice entonces, que vamos a tener vamos nosotros a reinar sobre los ángeles y sobre el mundo que quedará después de la grande tribulación. Después de la grande tribulación sí va a haber gente, sí van a quedar personas. No crean que la grande tribulación va a destruir a todo el mundo, van a quedar algunas personas. Y las que queden van a heredar el reino. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y esas que hereden el reino van a estar vivos, literales, van a tener sus cuerpos. Por eso dice en Isaías 65, yo creo que en aquellos días los niños van a tener 100 años. Y que va a haber adultos, viejos, viviendo muchos años. Pero al final se van a morir también, ¿verdad? Porque entraron al reino con sus cuerpos. ¿Y dónde vamos a estar nosotros, hermana Esther? En la gloria, en el reino, vamos a estar por todos lados, hermanos, reinando con Cristo espiritualmente. Nosotros no vamos a morir ya. Por eso es diferente, hermanos. Por eso les digo que nosotros tenemos mejores cosas, aunque los israelitas que algún día hereden este reino. Nosotros tenemos mejores cosas, tenemos mejores promesas.
Tenemos un mejor pacto, también dijo Pablo. Estas son las gentes vivas, las de Mateo 25, son las gentes vivas que sobrevivan a la grande tribulación. Estas gentes el Señor las va a juzgar en el valle de Josafat, Joel 3.2. Joel 3.2, el Señor las va a juzgar en el valle de Josafat. ¿Quién tiene Joel 3.2? Dice, juntaré todas las gentes y haré-las descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel y mi heredad, a las cuales partieron entre las naciones y partieron mi tierra. ¿Por qué el Señor va a juzgar a estas gentes? ¿A causa de qué? ¿Cuál es el delito que se les imputa, hermano Emanuel? Hermano Cecilio, ¿cuál es el delito que se les imputa a estas gentes cuando el Señor las reúne en el valle de Josafat? De que esparcieron a su pueblo por las naciones y partieron su tierra. Así es, hermanos. El delito que se les imputa a estas gentes es por cómo trataron a los judíos. Ahí lo dice. Dice, a causa de mi pueblo Israel. Y el Señor los va a juntar en el valle de Josafat. Y ahí los va a destruir, hermanos. Y en Apocalipsis dice que va el Señor, los va a pisotear con sus pies y que va a salir sangre hasta los frenos de los caballos. Y que los va a pisotear en el grande lagar de la ira de Dios. Y que los va a destruir a todas estas gentes, los va a pisotear con la grande ira y con la espada que sale de su boca. Los va a matar a causa de su pueblo Israel y de su heredad. Y cuando eso suceda, al final, el Señor establecerá justicia, después de eso establecerá justicia, no solamente para Israel, sino también para los extranjeros que vivan en medio de Israel. ¿En dónde? ¿En dónde, Anaí? Ezequiel 47:22. Después de esto, hermanos, el Señor establecerá justicia a todos, no solamente a los israelitas, porque dice ahí que el Señor los va a castigar a las gentes por lo que le hicieron a Israel, pero que al final Él va a establecer justicia no solamente para Israel, Él va a hacer justicia a su pueblo, pero aún a los extranjeros que vivan en medio de Israel. Miren lo que dice Ezequiel 47:22. Y será que echaréis sobre ella suertes por herencia para vosotros y para los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Y echarán suertes con vosotros para heredarse entre las tribus de ¿dónde? De Israel. Dice aquí, y será que en la tribu en que peregrinare el extranjero, allí le daréis su heredad. ¿Ha dicho quién? Ha dicho el Señor, hermanos. Algún día se establecerá justicia para Israel y se establecerán las tribus, y habrá gentes ahí que no son de Israel, pero dice aquí que deben de tratarlos como si fueran israelitas, y los hijos que van a nacer allí van a tener los mismos derechos que un israelita. En el reino, en el milenio, cuando Cristo reine desde Jerusalén, desde el trono de David, van a tener el mismo derecho. Lo que se hace en contra y lo que no se hace a favor de los hermanos de Cristo, Él se lo toma como hecho respectivamente para Él. Cuidado por cómo tratamos a los israelitas, hermanos. Aún siendo hasta ahora perdidos, todavía siguen siendo hermanos de Cristo. Todavía son los hermanos de Cristo. Nunca lo han dejado de ser y nunca lo serán. ¿Verdad? Son sus hermanos. Isaías 63:9. Isaías 63:9. Y sabe qué, hermanos, cuando yo
Cuando yo veo a un israelita, mis entrañas se conmueven. Hay algo en ellos que me hace amarlos. Hay algo en ellos que me hace apreciarlos. ¿Por qué razón? Porque veo allí al Señor Jesucristo en ellos. Porque el Señor Jesucristo no se avergüenza de sus hermanos, los israelitas, los judíos. En Isaías 63, versículo 9, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién se angustió? Dice que Jehová se angustia por la angustia de su pueblo, hermanos. Y espiritualmente, pues también podríamos trasladarlo a la iglesia, ¿no? Entonces, literalmente aquí, Dios se angustia por los israelitas. Se angustia por su desgracia. Se angustia por su calamidad. Dios se angustia por ellos. Y hay de aquel que toque a un israelita. Bíblicamente hay sentencia y castigo para quien toca a un israelita. Y no estamos hablando de israelitas en la iglesia, estamos hablando de israelitas naturales. Mira lo que dice Zacarías 2:8. Léalo, hermano don Emanuel. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de la gloria me enviará Él a las gentes que los despojaron, porque el que los toca la niña de su boca. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Cómo lo entendieron ustedes? El que toca a Israel, ¿qué dice? Toca la niña del ojo de Dios. ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Creen que esto ya no es cierto o es cierto? Claro que es cierto, hermanos. El que toca a Israel, es como si tocase la niña del ojo de Dios. Lo más sensible y lo más delicado. Bueno, pero hasta ahí no hay ningún problema, hermanos, que habrá un trono, que Jesucristo reinará. Pero la segunda parte de nuestro versículo en Mateo 25 habla acerca de esa condenación que reciben los cabritos por dejar de hacer ciertas obras de misericordia. Hermanos, por dejar de hacer ciertas obras de misericordia, las personas se condenan. Los pecados de omisión son la ruina de miles de personas. Los pecados de omisión son la ruina de miles de personas. ¿Qué quiere decir esto? Santiago dijo que el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir, hermanos, la segunda parte, ya casi para yo terminar, hay ciertas obras, como dijo Santiago, que nosotros tenemos que hacer, tenemos que cumplir, y que por ello demostramos que somos salvos. Estas personas fueron condenadas por no hacer estas obras. En otras palabras, estos son pecados de omisión, que es nuestra responsabilidad no dejar de hacerlos. Normalmente nosotros nos arrepentimos y nos entristecemos por aquellos pecados que cometemos, a veces pecados del que se te ocurra, de adulterio, de la lengua larga, de fornicación, de lo que tú quieras. Normalmente nos arrepentimos de estos pecados, y estos pecados son muchas veces intencionales, son muchas veces planeados, pero ¿cuántas veces nos hemos arrepentido por los pecados de omisión? ¿Sabes qué es un pecado de omisión, hermano? ¿Sabes por qué fueron condenadas estas gentes? Por pecados de omisión, por no hacer obras de misericordia, por no hacer lo que debían hacer, lo bueno y lo correcto. En otras palabras, hermanos, tú y yo sabemos las cosas buenas que tenemos que hacer.
Sabemos que tenemos que hacer esto. Por ejemplo, como cristianos, sé que debo reunirme, sé que tengo que orar, sé que tengo que ofrendar, sé que tengo que orar, sé que tengo que leer la Biblia, pero ¿cuántas veces nos hemos arrepentido por este tipo de pecados? ¿No dijo Santiago que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? Esto se llama claudicar. Cuando nosotros no hacemos las cosas que debemos y no nos arrepentimos, se llama claudicar. Tú sabes hacer el bien, ¿verdad? ¿Quién no sabe hacer el bien como cristiano? ¿Quién no sabe sus deberes como cristiano? Lo sabemos, hermanos. Pero rara vez nosotros nos arrepentimos por estos pecados de omisión. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, esto se llama omisión. Por eso, hermanos, yo les digo en esta mañana, les aconsejo y me aconsejo a mí primeramente, no dejemos de hacer lo que sabemos, lo que debemos. Si nosotros dejamos de hacer estas cosas, estas obras de misericordia o esta vida cristiana, si dejamos de hacer nuestros deberes cristianos, estamos incurriendo en pecados de omisión. Y Santiago dice que el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado permanece en él, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Tienen alguna duda respecto de esta situación? Entonces, hermanos, si tú sientes que la has regado en alguna de estas obras, que has dejado de hacer alguna de estas cosas o algún pecado de omisión, arrepiéntete también, es importante. Mira, los pecados de omisión condenaron a las gentes y como cristianos no debemos dejarlos desapercibidos. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Hazlo, ¿verdad? Hazlo. Lo que tú sabes hacer, hazlo para Dios. Sea un mendigo en la calle, sea una buena obra, sea una visita. Mira cómo Cristo les condenó. ¿Qué fueron específicamente las obras por las cuales Cristo les condenó? Dijo Cristo, no me dieron un vaso de agua, no me visitaron en la cárcel, no me dieron una ropa y no me dieron comida. Ve las obras, hermanos, que a veces dejamos de hacer y que por las cuales la gente se condena. Tú sabes, hermanos, hagamos lo que debemos. Si nos toca hacer el aseo, perdóname porque este domingo no lo hicimos bien, pero si debemos hacer el aseo, hagámoslo bien, hermanos. Si nos toca repartir la cena, si nos toca ir a la iglesia, venimos con buen espíritu, no venimos con otra intención. Si nos toca lo que hagamos, hagámoslo bien, porque al omitir estas cosas estamos incurriendo en delitos, estamos incurriendo en pecados, hermanos, y debemos arrepentirnos.